Bienvenidos a un episodio más de Y Eva y su país de manzana. Yo soy Anet Manotú y aquí estoy con mis Sebas. Alejandra Garza, Laura Rodríguez, Aceneta Bendaño. Y tengo el honor de presentarles a un invitado súper especial porque pues aparte de ser gran amigo, es el psicoanalista aquí de Varias. Es la persona que nos ha ayudado a profundizar en nuestra alma y nuestro ser. Es un gran astrólogo, de verdad, muy admirable, gran maestro. Y pues aquí les presento a Fernando Álvarez desde Argentina. Bueno, gracias por invitarme, realmente un placer estar rodeado de... Estar en el paraíso, ¿no? Desde el nombre, ¿no? nuestro Adán, nuestro primer Adán que viene al programa. De verdad estamos súper contentas porque en particular yo lo admiro muchísimo. Creo que es una persona que la verdad te hace hacer un cambio o una transformación en tu vida. Cuando hablas con él es impresionante los movimientos que te hace darte cuenta, porque ahí es una de mis primeras preguntas, que te hace darte cuenta que necesitas hacer. Y ve lo que estoy diciendo, te hace que te des cuenta. Porque cuando yo empiezo a hacer psicoanálisis con Fernando, le digo, entonces dime qué hago. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Y finalmente, yo creo que todo nace en que tal vez el mercado mexicano o las personas de México no estamos como todavía muy abiertos a entender realmente cuál es el sentido de hacer un psicoanálisis. Bien, hay varios puntos que tendríamos que desarrollar. Uno de ellos es que el psicoanálisis como tal se conoce poco y no se puede distinguir fácilmente, o en general las personas no distinguen fácilmente porque no hay una formación al respecto. ¿Qué diferencias hay en el campo psi, es decir, el campo de los fenómenos psíquicos, entre psicología, coach, consultoría psicológica o counseling, psicoanálisis, psiquiatría? Digamos que el mercado, por llamarlo de alguna manera, ofrece todas estas herramientas, pero la distinción clara entre ellas, pues no es algo que todo el mundo maneje o conozca. Entonces, en tu caso, o como en el caso de muchas personas, de pronto llegan a mí, yo aclaro qué es lo que hago, porque es pertinente hacerlo en una entrevista, y es ahí donde la persona quizás se da cuenta que justamente puede serle útil y hace una apuesta. En última instancia, el psicoanálisis es una apuesta, tanto por parte del psicoanalista como por parte del paciente o consultante. Exactamente, porque yo creo que al menos en lo que a mí me ha tocado observar, la mayoría de las personas que llegan a mi consulta, lo que quieren es que les des una solución rápida que después de una consulta se arregle todo y se aclare todo. Yo no hago terapia, yo no soy terapeuta, ni mucho menos psicoanalista. Estoy en el proceso de empezar a hacerlo en una formación que hace Fer, pero realmente les digo, yo te estoy dando un diagnóstico. Al menos en nuestro caso, lo que hacemos Alejandra y yo es, nosotros damos un diagnóstico y le decimos, vete con Fer, vete con Anet o vete con Asenet. Y ahí dicen, pero es que con ellos me voy a tardar un montón, contigo es en una sesión y entiendo, pero no entiende. O sea, le queda de alguna manera una información no procesada, pero que ya está visible. Y ahí es donde me gustaría que empezaras a compartir un poquito, pues, ¿qué es esto del psicoanálisis? Pues una pregunta muy pertinente y muy desafiante, ¿no? A veces tratar de ser lo más simple sin caer en el error. A veces la simplicidad es cortar cosas y no. El psicoanálisis tienes que pensar tú que arranca hace 120 años, un poco más, con la figura de un señor conocido por todos hasta el día de hoy, que es Sigmund Freud, ¿no? Mucha gente del campo psi, o sea, del campo de resolución de los conflictos psíquicos, se vino planteando hace 30 años atrás, 20 años atrás, que ya quizás era obsoleto el asunto, ¿no? Como decir, bueno, pero esto hace mucho tiempo que se desarrolló y quizás ya es obsoleto. Bueno, tenemos la astrología, algo que compartimos aquí con Anette y que tú también conoces y has estudiado, que tiene cerca de 10.000 años. Si vamos al caso, tendríamos que dejar la astrología, tendríamos que dejar un montón de cosas. O sea, entonces yo creo que la eficacia en un determinado tratamiento o en un determinado objetivo es lo que determina si una herramienta es útil o no. Tenemos, por ejemplo, muchas veces hemos hablado aquí con Asenet, que es una querida amiga también, por supuesto que nos conocemos, sobre el uso de algunos dispositivos que funcionan dentro del campo de resonancia o el campo cuántico. Y uno dice, bueno, eso, cada aparato o cada dispositivo o cada práctica, ya sea desde lo psíquico, desde la palabra, tiene una finalidad y un alcance, ¿no? Entonces es muy importante entender que cada una de las disciplinas, y la que inaugura Freud, la inaugura Freud frente a la limitación que él encuentra con las terapias convencionales o los abordajes convencionales. Tú me podrías preguntar, claro,
¿Qué es una terapia? Bueno, la terapia viene del griego. De hecho, es mi siguiente pregunta. Me voy a adelantar a tu pregunta para articularla con esta. Va porque- conectada, claro. Claro, va conectada. La palabra terapia, que viene del griego, es terapeia. Tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la etimología o rescatar el sentido original de las palabras. Significa cuidar. Básicamente es cuidar y acompañar. Uno podría preguntarse, entonces el psicoanálisis es un acompañamiento. No, no es una terapia. El psicoanálisis no es una terapia, claro, como podría ser, por ejemplo, sí, algunos abordajes de la psicología. Bueno, entonces cuando Freud, siendo médico, se encuentra con fenómenos psicosomáticos, que eran las histerias, o sea, convengamos que en esa época había una gran represión sobre las mujeres, sobre Sí, todo, ajá. a nivel, pues, sexual. No podían expresar sus deseos quizás de una forma que no fuera estigmatizada después. Entonces, tampoco era que podían trabajar o hacer el programa este de brujas, o sea, donde se iban a cuestionar cosas. No pasaba, eso no. Todo se quedaba bloqueado. Sí, no estaba bien visto. De hecho, si decías que era bruja, te prendían fuego. O sea, tampoco no era muy seguro hacerlo. Gracias a Dios que no vivimos en esa época. Gracias a Dios, no. Sí, Yo tampoco. Bueno. Yo sí. A mí se En me otra quemaron vida. ahí. ¿Sí ya te quemaron? Ya me quemaron otra vida. Te ves muy bien. Sí, quedaste muy buena. Quedaste muy bien. Quedaste muy buena. Entonces, fíjense que, claro, frente al hecho de que tenían que estar en sus casas, no podían tener actividades sociales o empresas y demás, no podían expresar su sexualidad como querían, porque, bueno, el hombre en esa época diferenciaba mucho el rol de madre o esposa en el hogar que limpiaba y cuidaba y qué sé yo, y el rol del desahogo sexual que iba por otro lado, ¿no? Entonces, se empieza a ver en las mujeres que se presentan lo que se llaman los síntomas de la histeria, que se expresaba quizás en una parálisis facial, en un tic, en problemas alimenticios. Uno podría decir, bueno, Fer, hoy también. Sí, efectivamente hoy, seguramente ustedes lo han visto, tenemos la bulimia, la anorexia, temas de desorden cognitivo, temas de ansiedad, ataques de pánico. Vos decís, me estoy infartando. No te estás infartando nada. Angustia, sí. Claro, pero vos crees que sí. Entonces, ¿son somatizaciones? Sí, son efectivamente somatizaciones. Hoy en día esas somatizaciones pueden ser más sutiles, por ejemplo, y un tipo de relación que vos repetís. Relaciones tóxicas, relaciones con personas quizás muy posesivas o celosas, o que te abandonan, o que vos... Bueno, vas a ver que hay repeticiones, y el factor común de todo esto, que es el que interesa a la ética del psicoanálisis, es el dolor. El psicoanalista aborda la demanda de un abordaje frente a alguien que sufre. Básicamente por ahí va el psicoanálisis. Y vos decís, bueno, es que yo quiero superar no sé qué... Ve con alguien que te haga un coach existencial. El psicoanálisis va directamente a los problemas estructurales que escapan, y esta es la parte clave, escapan a la conciencia. Ok. Esta es la gran revolución Me duele, freudiana. pero no sé por qué me duele. Es más, tal vez Sí. no sé si me duele. Lo que Ni tienen siquiera bloqueado, quizás lo Se podría consideren. decir así, algo que tienen bloqueado, guardado por algún trauma o por decisión propia o sin Que Buena está pregunta. inconsciente. Buena pregunta. Mira, no, por decisión propia no puede ser, porque eso sería consciente. Pero sí a veces suceden cosas que vos tenés un bloqueo. Por ejemplo, vos me decís, quiero entrar a este cuarto y no puedo y tengo un bloqueo y siento que me pongo mal. ¿Por qué? Porque tuve una situación traumática acá donde, no sé, mi esposo me gritó y qué sé yo, y entonces quedo con lo que se llama estrés postraumático. Entonces, de alguna manera me encuentro bloqueada emocionalmente frente a ciertas situaciones y quizás olvidé la causa. Y ahí entra entonces sí el psicoanálisis. buscar la causa. Sí, o una fobia. Lo que pasa es que Freud se encuentra con la dificultad de que la causa... El anclaje que quedó ahí. Claro, normalmente nosotros lo llamamos a esto trauma, es una palabra que viene del griego, es una palabra muy antigua que se usa casi en la medicina también, en la traumatología, porque significa que algo se rompió, se golpeó, se fracturó y deja consecuencias. Claro. Entonces es muy diferente una terapia o un abordaje que va a ir apuntado a problemas que tú tienes de educación que a problemas que tú tienes de un trauma profundo del cual desconoces sus causas o cuándo se originó. Ejemplo. Viene una persona a consulta conmigo y me dice, bueno, yo vengo porque tengo problemas con mi mujer, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué problemas tenés? Bueno, dice que soy un desasiado, que soy un mal llevado, no quiere estar conmigo. Ok, dime qué es lo que haces tú. Bueno, es que yo vengo, no sé, de la cultura árabe, termino de comer y erupto, y hago esto y aquello, y me rasco los pies, no sé. No, me dice, bueno, tenemos un problema de vínculos, pero se debe a un problema de educación.
Entonces ahí lo que tienes tú es que le vas a explicar a esta persona, mira, aquí en México eso no se hace porque no está bien visto y es chocante. Entonces tú educas a la persona. Ese sistema de educación sobre lo que quizás la persona no incorporó de manera correcta, porque lo aprendió ya a partir de los 9, 10, 11, 12 años, es a lo que se dedica más bien la psicología. Ok. Por eso tú vas al psicólogo, saber qué problema tienes, tiene esto, bueno, vamos a hacer un plan, a ver cómo desarrollamos una solución de esto y vamos trabajando, ya sea que el abordaje sea cognitivo-conductual, ya sea que el abordaje sea gestáltico, junguiano, no sé, no importa. En todos esos abordajes, lo que nosotros vamos a tener es que el profesional, yo, sé lo que debo hacer, tengo un saber que voy a aplicarle a esa persona y le voy a dar a esa persona para que esa persona vaya resolviendo su vida. Okay. La garantía entonces y el punto de movimiento es el saber que yo tengo como profesional, que adquirí yendo a la universidad donde me pidieron exámenes, di los exámenes, repetí lo que me dijeron y me dan un título. Y ese título viene garantizado por el Estado. Claro que hay una experiencia que se va desarrollando con más o menos dificultad, razón por la cual muchos psicólogos, como tú sabes, pues eligen un método, otros se van a la Gestalt, van viendo por dónde se sienten mejor para lidiar con estas cosas. Ahora, particularmente el psicoanálisis no tiene esa posición. Dentro de todos los sistemas y métodos que hay de trabajo con los problemas de naturaleza afectivo-psíquica, la posición del psicoanálisis es yo no sé, lo que los griegos llamaban epogé. O sea, centrarme exclusivamente en la palabra del paciente. Tengo que descifrar, porque yo no puedo saberlo, qué hay en el inconsciente de ese otro, y la manera es decodificando a partir de la palabra, el diálogo y lo que se llama la transferencia, que es un vínculo con el otro, que toma tiempo, porque yo tengo que descubrir en las palabras y los signos del otro las pistas respecto de algo que está reprimido por alguna razón. A ver, permíteme que te interrumpa un poquito porque efectivamente, un día me decías en una de las terapias, es que estoy aquí como si fuera un pescador esperando en el río de tus palabras donde me sueltas algo para decir, aquí está. Sí. Y una vez que te pesca, no inventes. Una vez que agarra la palabra, entonces yo jamás dije eso, pero mira, es que, o sea, y te va llevando a que te hagas consciente de lo que expresas desde el Sí. no poner atención, no desde la inconsciencia. Es que en realidad uno es más hablado de lo que habla y la verdad, y dice más verdad de la que cree que dice en lo que dice. Pero ni cuenta te das. No, A ver, ¿me no. podrías, perdón, otra vez descifrar eso? ¿Habla más de lo que habla? Es más hablado de lo que habla y más pensado de lo que piensa, dice por ahí Lacan. Es decir, para darte un ejemplo, te vas a encontrar que muchas veces lo que estás diciendo es lo que decían tus padres, o lo que dice la mexicanidad, o lo que dice la cultura, o lo que dice la religión que tuviste cuando eras una niña, y estás ahí, bueno, al pan, pan, al vino, vino. ¿Y quién lo dijo eso? Eso lo decía mi abuela. Entonces estás siendo hablada, digamos, por el discurso. Ajá, Sí. repitiendo acciones que ni siquiera son tuyas ni las has cuestionado. Y Sí, acciones del habla, ¿no? Porque a veces Lo haces en automático. es que, por supuesto, nosotros vivimos en automático. Claro, claro. La sociedad actual favorece el automatismo. Si vos, suponete, sos una secretaria y estás ahí tipeando 300 palabras por minuto mientras estás hablando con Anete, ¿cómo te fue, Aneta? Sí, mira qué bien, ¿me estás un mate? Bueno, eso significa que tú eres una muy buena taquígrafa, eres una muy buena profesional. Si tú puedes conducir mientras te fumas un cigarro, mira las noticias y haces todo eso, pues eres un buen conductor. Si tú tienes que estar así, espera que estoy atento, dices, no es muy buen conductor, porque no tiene... Entonces, nuestra sociedad actual privilegia la velocidad y el automatismo. Y tu atención se ve permanentemente capturada por los dispositivos secuestradores de la atención. ¿Qué significa un dispositivo secuestrador de la atención? Bueno, el celular. Entonces aquí suena, a ver qué, y ya ahí viste eso, y ya eso te llevó al Instagram, y ya del Instagram estás scrolleando, ¿no? Tu atención acaba de ser secuestrada, capturada y utilizada. Porque la atención es la libido y está haciendo, es la que está moviendo la pantalla. Es tu atención la que está haciendo que muevas el dedo y eso está generando dinero para Instagram. Suponte tú. Tú dices, o sea que estoy trabajando por el sistema captura mi energía libidinal. Sí. Y se vuelve una adicción. Sí, hay hoy en día, por ejemplo, un síndrome que tratamos en el campo de las enfermedades psicológicas, que es la adicción y el terror. En realidad es un pánico, es una situación bien rara que se está dando, que es pánico de no tener el celular, o pánico de quedarme sin batería en el celular.
Y empieza, y hay síntomas, claro, ¿no? Sudoración, angustia, hay una cantidad de... sí, hay síntomas de eso. Sí, Wow. lo están sufriendo mucho en México los adolescentes, por ejemplo. ¿Y a ti qué te lleva a tomar la decisión de empezar a estudiar el psicoanálisis? Eh, Después de navegar. No, sí. no, pero es que yo creo que la pregunta ahí sería, o sea, ¿Cómo empezaste tú tú? te veías siendo psicoanalista o metiéndote en el campo de, no sé, Esa es una muy buena de la pregunta. observación de las conductas humanas? Muy buena pregunta. ¿A qué edad? Pregunten, ¿a qué edad? Pues, ¿A qué edad ¿cuál- supiste que querías ser psicoanalista? Es que no, yo terminé siendo psicoanalista cuando me di cuenta ya era psicoanalista. Les explico cómo. A ver. Exacto. Para responder a ella, primero. Bueno, a lo mejor lo primero sería ver, o sea, ¿cuál era tu profesión? Claro. O siempre estuviste como en el campo de las humanidades. No, primer punto, que me parece súper importante. Cuando uno estudia, digamos, la teoría psicoanalítica, lo que te demuestra es que la estructura inconsciente de un sujeto, nosotros somos sujetos, se establece en los primeros 3 años de vida. Ya después, a partir de ahí, la estructura ya está hecha y todo lo que sigue va formando tu personalidad. Eso se podría llegar a modificar, pero la estructura no. La estructura es como un armazón, ¿no? Ahí es donde vas a saber si estás frente a una neurosis histérica, una neurosis obsesiva, alguien maníaco por la... Ya ahí se va a establecer ese rasgo. Por eso el psicoanálisis va a ir a las profundidades de tu infancia, porque tiene que ir ahí si quiere tocar la estructura. Entonces, yo como cualquier ser humano, fui afectado en mi estructura pues por mis padres y las cosas que me pasaron. Tú sabes que soy un 9, así que el tema del padre estaba presente, ¿no? Pero Digamos, todo perfecto. yo dejo de ver a mi padre a los 4 años y medio, entonces obviamente eso trae una marca aparejada, aparece un padrastro de 6 años, todo eso obviamente va implicando un desarrollo de mi psiquismo y de mi personalidad, etcétera, y si quieren ustedes de mi carta natal o los números, lo que fuera. Todo eso se va viendo ahí en esa experiencia biográfica. Cuando tengo 15 años, y en esto quisiera decir algo fundamental, Lacan, el deseo es el deseo del otro. No hay un deseo que uno pueda tener que no lo haya aprendido en alguna parte o venga de alguna parte. Ok. Cuando tú dices el deseo propio, auténtico, bueno, es un desafío a construir, porque la mayoría de nosotros o desea lo que... Tú vas a decir, estás haciendo este programa. Sí, pero tiene que ver también con el deseo de ella y el deseo de ustedes que me invitaron. Probablemente si no, yo no estaría aquí, ¿no? Venir a México. Y tiene que ver con el deseo de una amiga de Nueva Zelanda que me dijo, ¿por qué no vas a México ya que estás al lado de Costa Rica? Y así vamos a mis 12, 13, 14 años, porque a veces uno piensa que el deseo es el deseo del otro, significa que es de una persona en particular. Y fíjense las cosas raras de la vida, ¿no? Son sincrónicas, no le voy a buscar sentidos raros, pero yo tenía 12 años, 13, y veo la serie Kung Fu de David Carradine. Ajá. O sea, que estaba David, Maravillosa. hermosa serie. Llena de filosofía. Exacto, exacto. La dirigía Jerry Thorpe y el guión lo había escrito Bruce Lee, ¿no? Entonces yo veo esa serie, después cuando les digan los signos de esos tipos, ustedes van a decir, no puede ser, no A manches, ver. guau". No van a creer. Entonces yo veía la serie, cuando la veo, dije, algo me resonó. Yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un monje Shaolin, quiero ser un... Y claro, ahí me encuentro con el taoísmo. Digo, ¿qué es el taoísmo? Yo soy un argentino que vivía en un momento que no había internet tampoco. Estamos hablando que eso pasaba en el año 1970 y pico, ¿no? O sea, qué sé yo, bueno. Interesante porque eso me lleva a practicar Kung Fu. Entonces empiezo a practicar artes marciales, que eso cambia totalmente mi vida, y por supuesto voy a buscar el libro, el Tao Te Ching, que era clave, esencial en la transmisión del taoísmo, estaba el Tao Te Ching, y ahí empiezo a encontrar todo lo que yo veía en la serie. Pero esto te lo dijo un maestro o algo, o sea, ¿cómo No, sabes no, que mi tiene esa profesor, habilidad? porque ahí lo nombraban en la serie, yo la grababa, ¿se acuerdan de esos grabadores así cuadrados que uno grababa con el Claro, el claro, cassette? claro. Ponía el Claro. cassette, yo la grababa así porque no había manera de grabar la tele, Decías eran... pistas, pistas. Sí, sí, tal cual, Basta. exacto. Me las anotaba. Entonces eso resonaba mucho con mi Stellium en casa 12, o sea, pues yo tengo, ustedes saben que tengo casa 12. Entonces resonaba mucho, es decir, eso me vibraba, era muy fuerte la sincronía Sí, que era yo un tenía imán. con eso, ¿no? Era un imán total. Sí, si yo soy eso está para mí muy claro. Y tenía 13, 14 años. Claro, me compro el Tao Te Ching, me siento, pongo una alfombra, hago toda la ceremonia de un adolescente, y voy a leer el Tao Te Ching, a ver, tiene 3000 años este libro. Lo empiezo a leer y digo, primera frase del Tao Te Ching, dice, el verdadero Tao no puede ser nombrado, y todo lo que digas del Tao no será la verdad.
Entonces, si ya me acabo de arruinar el libro, porque todo, significa que todo lo que va a decir no está bien, no puede ser Todavía no expresado. empiezo. Claro, y acabo de empezar, no puede ser expresado, ya empezamos ahí mal, ¿no? Bueno, obviamente yo no entendí casi nada del libro. El libro era, escuchen esto es genial, editorial Andrómeda. Era la mejor traducción que había porque es la traducción de Thomas Merton, que se las recomiendo a todos. Pasaron muchos años, pasaron 30 años más o menos, 30 años. Y cuando yo ya hacía un programa de radio muy conocido en Argentina, que con 80.000 oyentes por noche, imagínense, era un programa muy fuerte, todos los días, ¿no? Me convocan de una editorial para hacer mi libro del 2009, yo sé que un libro del 2009, me convocan de una editorial. Digo, ¿quién es la editorial? Andrómeda. Dije, no manches, puede ser la editorial Andrómeda. O sea, qué interesante. Me llama el director de la editorial Andrómeda. Te voy a entregar una entrevista con él. Le digo, vos sabés que le digo que tu libro marcó mi vida. Le digo, yo no hubiese leído el Tao Te Ching, no había hecho todo lo que hice después. Y qué loco que estoy acá hablando con vos. Le digo, ¿de qué signo sos? Sagitario, me dice. No puede ser, le digo, yo soy Sagitario. Me dice, ¿cómo llegaste al Tao Te Ching? Porque veía la serie de Kung Fu. Me dice, esa serie estaba muy buena. Sí, le digo, ¿sabés de qué signo es David Carradine? No, Sagitario ascendente Capricornio. Como yo, Sagitario ascendente Capricornio. ¿Es en serio? Digo, sí. ¿Y sabés de qué signo era Bruce Lee? Sagitario del 27 de noviembre. Del 27 de noviembre. ¿Por qué te lo sabes tan bien? Porque es fan. Es fan. No, me sé las fechas. ¿Te sabes la fecha? Sí, el 27 de noviembre. Sí, Bruce Lee es un personaje muy particular con Plutón Sol. Bueno, no importa, no vamos a hablar de astrología hoy, pero digo, fíjense ustedes lo que es esta cuestión de las resonancias. Entonces, si tú te fijas, el deseo de David Carradine, el deseo de Jerry Thorpe, el director, el deseo de Samantha, que es el director de esta editorial que les digo, y el deseo de Bruce Lee, estaban presentes ahí y de alguna manera alienaron o generaron en mí una circunstancia que luego me llevó por la vida. Entonces, cuando uno cree que es la gran cosa, que es una entidad separada de todo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces es muy complejo porque hoy en día, como tú sabes, hablamos del campo de resonancia cuántica, hablamos o del campo cuántico, como ustedes quieran, es decir, que básicamente la física ha comprobado hoy al 100% que todo es vibración, como lo que estamos en este momento haciendo con esto, ¿no? Y que hay un campo de vibración único y que lo que nosotros vemos como corpúsculo es una emergencia de una onda. O sea, tenés el campo y se arruga el campo, vamos a decir así, y esta onda es lo que luego aparece en nuestros ojos como corpúsculo, ¿está bien? Como cosa. Pero digo, todo, si es todo un campo, como un océano, pues entonces todo es uno. Sí. Si todo es uno, yo la afecto a ella me afecta a mí, yo te afecto a ti, estamos todos afectándonos entre nosotros en ese momento y estamos afectando a una audiencia. ¿Quién sabe a dónde llega este mensaje? No lo sabemos. Entonces, tenga que llegar. yo me he encontrado, por ejemplo, o sea, yo he estado dando medicinas en Tailandia, mi mensaje, mi propio mensaje, sí, me he llevado a países, con encontrarme acá con gente, Ana Catalina, por ejemplo, que de ser alumnos míos, Ana Catalina, amiga mía, una astróloga de aquí, que me invoca, me dice, ¿por qué no vienes a Monterrey? ¿No? Entonces, pero al fin y al cabo fue un video que yo hice, fue algo que yo largué al éter, vamos a decir, y que luego vuelve sobre mí y me convoca. Y por eso estoy acá hablando con ustedes. Si no hubiese sido por esa situación. Y si no hubiese sido por Bruce Lee. Entonces vas a decir, wow, es un entramado complejo. Es un entramado muy complejo. Entonces, ¿el deseo de quién es? No hay deseo de alguien. Lo compartimos. Pero y esta es una posesión. ¿Cómo estará en querer venir o no? Es una decisión. Mira, es como la película Matrix, donde dicen las cosas ya están. El tema es si tú las aceptas o no. Ajá. Sí creo que hay momentos en la vida, suponte, mira, el deseo de tus 15 años, el deseo de tus 30 años, todos ustedes tienen más de 30, ¿verdad? No, tú tampoco, pero bueno, admítamelo, el deseo de los 40, o sea, no es el mismo deseo. Entonces el problema del lenguaje, que esto es el tema del psicoanálisis, es el tema central del psicoanálisis, es que es engañoso. El lenguaje es Mercurio, el lenguaje es el 3, trae la palabra, pero también te engaña, es como decían los griegos, danos danaos timeo oferentes, en griego, en la Odisea, que quiere decir cuídate de los regalos de los griegos. En griego quiere decir eso, es decir, trajeron el caballito, pero adentro del caballo de Troya traía el soldado. Entonces tú dices, claro, entonces tú dices, traen la palabra, ¿no? Y la palabra te embauca, sin ir más lejos. Y yendo al tema de ustedes, ¿cuál es el tema de Eva? La palabra, va y come del árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Cañazo.
ahora te fue. A mí me la empinaron. Al infierno. Claro, ahora a Virgo, anda a transpirar, paraíso. anda con el sudor de tu frente, la otra etapa geminiana. Comiste de Mercurio acá, ahora te vas a bancártelas allá. Entonces decís, che, pero me engañaron, o sea, ¿por qué me pusieron el árbol acá? Si no había que comérselo, ¿por qué no lo pusieron lejos? O sea, Claro. No lo pusieron. ¿qué onda? ¿Por qué tentarme? O las manzanas color negras para que no se me toquen. Sí, con una cosita esa, ¿viste? La calaca, la calaca con los huesitos. Sí, claro, o sea, no, jugosas, rojitas, uno dice, ay, qué rica esta manzana, tengo hambre. O sea, fíjate que es bien interesante, volviendo a la palabra, y volviendo al método judeocristiano, en la Torá, si tú lo ubicas, Sí. lo primero fue el verbo. Así empieza la Torá. La traducción más antigua del Antiguo Testamento que vos puedas encontrar en arameo. Dice, no dice Dios, no dice, primero fue el verbo, o sea, la palabra. Y Dios entonces separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y con las letras, tantas letras que tenían vibraciones, bueno, fue quedando las cosas y qué sé yo. Entonces tú dices, bueno, esto de Mercurio y la palabra, y de vuelta, ¿cómo lo enlazás? Y es que Freud dice, si los problemas que vos tenés psíquicos, y el psiquismo es palabra, porque vos estás hablando en tu cabeza todo el tiempo, el pensamiento es palabra. Ok, el pensamiento es palabra. ¿Palabra de quién? Y palabra de tu papá, de tu mamá, si el otro, el lenguaje es del otro, no es tuyo. El lenguaje te atraviesa la piel, se te escribe en la piel y te la marca. Entonces, si los problemas vienen por lo que me dicen y por la palabra sabida y no sabida, consciente e inconsciente, para sanar tengo que ir por la vía de la palabra, es la vía regia. Eso es el psicoanálisis, Pero, ir a por la ver, vía de la palabra. Una duda que me surge en este momento. Que estás diciendo, bueno, las palabras vienen, obviamente, de tu cotidianidad, papá, mamá, tu entorno, etcétera, y se Maestros, queda todo. dando vuelta aquí. Pero ¿por qué si mis 4 hermanos y yo tenemos a los mismos papás, a mí se me quedaron unas palabras y a ella se le quedaron otras? Pues es muy sencillo, mira, ella está escuchando y viéndome desde ese ángulo, pero ella está viéndome desde otro, y yo soy el mismo. Entonces tú te ocupas distintas posiciones. De hecho, tu posición en la familia es un significante, es una lógica determinada diferente a lo demás. Lo sabe ella con el tema de las constelaciones, donde vos vas a ver que de pronto se constelan justamente, es un enfoque sistémico, se llama. En un enfoque sistémico, que podríamos probar, decir que nosotros somos un sistema, ¿no? Sí entiendo esto porque también nosotros lo vemos desde la numerología y obviamente Claro. desde la astrología. Claro. Pero el tema es ¿qué hace esta selección? Nada más que yo haya nacido con la primera de la familia. Sí, es un Tiene que buen haber punto. algo más, porque obviamente lo irás descifrando, pero ¿por qué yo me tuve que quedar con este cúmulo de palabras y mi hermana se quedó con otro? Fíjate que no es que te quedas, ahí está el problema. Sí, o me Es que dan te vuelta. impactan. ¿Eh? Es que te impactan o te ganchan. Las palabras, tú eres las palabras. O sea, cuando tú eres un niño, un bebé recién nacido, no hay ahí nada. Tú le preguntas su nombre, no sabe. Tú le preguntas su sexualidad no tiene. Identidad, pues un bebé no tiene identidad, ni siquiera saben tomar el pecho. Algunos lo tienen que estar ahí poniendo con miel y qué sé yo, ni siquiera eso, ni siquiera reflejo de succión. O sea, tú dices, no te hagas popó. O sea, ¿por qué no controlan los esfínteres? ¿Qué me van a decir ustedes que son todas madres, creo acá, si el bebé nace sabiendo algo? No nace sabiendo absolutamente nada. Exacto. Entonces, todo lo que trata Géminis, espejo, y Mercurio es el corregente esotérico del primer signo que es Aries, o sea, Mercurio está presente desde el origen mismo del zodíaco, o sea, las palabras presentes desde el origen de la creación. El bebé lo que hace es espejar, ¿no? Va espejando, va balbuceando, va ensayando con las palabras, y la identidad y la personalidad se van construyendo en palabras en el cuerpo. Quiere decir que no es que haya un alguien ahí que tome las palabras. No, las palabras son ese alguien. Por eso te es tan propio el lenguaje y tú no lo quieres soltar así nomás. Porque es lo que tú eres. No es que tú lo tengas y dices, ay, me voy a agarrar este juego de palabras. No hay un alguien ahí antes. Tú eres literalmente Alejandra. Con este juego de palabras. Ni siquiera, esas palabras son constructurales. O sea, viene la palabra... Te voy a tomar un ejemplo. No, yo te quiero dar uno, porque apenas la acabamos de descubrir. Dime. El otro día en mi terraza. Ahí está, sí, Estuvo sí, buenísimo. es muy bueno, Sí, sí, porque sí. de repente nada más estamos hablando con esas charlas interminables que nos dieron como las 3 de la Sí, mañana las o 3. 4, no sé. Y de repente nada más me dice, es que tu palabra es deuda. Y yo, ¿what?
pero de repente como que todo te hace sentido en muchas cosas, desde todas las conductas que vas explorando a través de un psicoanálisis, que es el punto de esta charla es, o sea, ¿como para qué? Como para saber cuáles son estas cuestiones que de alguna manera también, al pensar que no significan nada, significan tanto. Claro, a ver, voy a seguir con la parte y voy a volver acá. Yo entonces quería ser monje budista a mis 15 años. O sea, mi Sí, yo deseo. estaba muy O sea, mi intrigada con deseo. ese comienzo, por Claro, favor. ese era el deseo de Bruce Lee en realidad, supuestamente, o de su abuelo, no sé. Pero yo era mío, en ese momento era mío ese mi deseo. Claro, mi madre deseaba, le gustaba viajar, ella quería viajar, yo tengo alguna nariz con función Cúpido. Mi madre decía, ay, qué lindo viajar, ir por el mundo, ser un hombre, y yo viajaría en barcos y no sé qué. Y yo dije, genial, yo quiero hacer otra cosa. Bueno, mamá, pero ¿por qué no estudias y da el deseo del otro de nuevo? El deseo del otro, ¿no? Los barcos. Pero mira qué lindo, qué bueno, es una profesión chida, respetable, vas a ser capitán de barcos, esto está buenísimo, vas a ganar mucha lana, vas a viajar por el mundo, y te vas a ir de casa donde tu padrastro te vuelve loco. Dije, bueno, visto así no es una mala idea, era un estudio muy complicado y exigente porque eran todos militares, ahí es una estructura muy... Es marina mercante, civil, pero la estructura de enseñanza es muy, muy rígida, muy difícil, entramos, no sé, 400 nos presentamos el ingreso, entramos 150 y de eso salimos de cubierta, o sea, de la parte de donde yo soy, 2 después de 5 Wow. años. O sea, los otros todos, o sea, tuvieron que ir a examen de vuelta. Imagínense el nivel de rigurosidad. Entonces a mí me gustó. ¿Por qué? Y porque resonó conmigo, porque tengo un Stellium en casa 12, o sea, navegar y Júpiter Luna, sí resonó. Así que me fui a navegar, navegué una cantidad de años. Y en un determinado momento, a veces uno no sabe de dónde viene algo, por lo tanto del inconsciente emerge. No sé, a mis 27, 28 años tengo un hijo, mi primer hijo, y digo, bueno, estos chicos yo no los voy a ver nunca. Y ese es un tema que yo he tenido con mi padre. Vuelve el trauma. El trauma marca las decisiones. Sí, el trauma marca las decisiones. ¿Sabemos eso? No, no somos conscientes. Parece un pensamiento que no tiene nada que ver. Digo, no, está bien, voy a... Porque no me doy cuenta que eso tiene que ver con mi ausencia de padre o mis problemas con mi padrastro. Yo digo, entonces quiero estar con este hijo. Bueno, entonces digo, bueno, tengo que dejar navegar. Y definitivamente el mundo no me seducía porque un marino, alguien que ha estado como yo 6 meses en un barco en el Mar del Sur, me encantaba navegar. Este ambiente, la tierra, pues es algo muy raro para nosotros los marinos, ¿no? No son las mismas reglas, nada es igual. Y ser un capitán de un barco como era yo, además que uno tiene una autoridad, ¿a qué vas a ser capitán de un camión? Vine en la popa, o sea, a proa, digo, a estribor, no va. Entonces dije, bueno, no fue fácil, tránsito de Saturno, yo pego el golpe de timón y me bajo de los barcos y pongo una empresa. ¿Qué pasó? Pues pasó que me divorcié. Tránsito de Saturno, todo tenía que venir junto, ¿no? Entonces dije, ¿para No qué supieron dejé, qué hacer contigo en tierra. claro, ¿para qué dejé los barcos y al final iba a tener este problema? Y Sumándole más a no me gusta estar en tierra. sí, mi ex, que es una persona que, acá empieza lo del psicoanálisis un poco, porque es esquizofrénica. Bueno, se le bota la canica y me empieza a impedir ver a mi hijo, me empieza a poner muchos obstáculos y me trae muchos problemas y yo termino con un estado, esto parece confesiones más que Daniel. Se queda, ¿no? Que se quede, no, nadie se entera. Termino muy mal, muy angustiado. Claro, toca una herida anterior, Claro. obviamente, de vuelta a los 4 años, edad que yo tengo que dejar de ver a mi hijo. O sea, y ahí me entero después que a mi padre le había pasado lo mismo con su propio padre, ¿no? Entonces, digo, esto quiero un psicólogo para resolver este problema. Ahí me acordé que había leído a Freud a los 23 años por ahí en un barco, me había parecido maravilloso, pero no me daba para seguir estudiando psicología en ese momento, tenía una familia, etcétera. Digo, yo voy a un psicólogo, así que fui a un psicólogo, una psicóloga para ser exactos, que me daba flores de Bach. Además, yo dije, todas las florcitas es una pavada. Después dije, hacen bien las florcitas. Dije, ¿qué es esto? Flores de Bach. ¿Y cómo es? Hasta que terminé siendo terapeuta floral, ¿no? Porque tuve la experiencia personal de que sí servían, ¿no? Y con la psicología, con la psicóloga, iba bien hasta que metió la pata, vamos a decir, porque utilizó algo de la terapia para reclamarme un pago cuando yo le dije, bueno, te voy a dar un cheque, puede ser un efectivo, y no, porque... Y sacó algo que no tenía nada que ver en ese momento. Yo dije, no me parece serio eso. También fue un punto de resistencia mía,
que eso es algo importante en el psicoanálisis y en todo lo que estamos hablando. Entonces otra amiga, dejo a esta psicóloga porque no me sentía muy cómodo, me dice, vos tendrías que hacer psicoanálisis. Y como ustedes, yo dije, ¿y qué psicoanálisis qué es? Y me dice, y no cualquier psicoanálisis, vos tenés que hacer un psicoanálisis lacaniano. Y digo, ¿quién es Lacan? O sea, en Argentina, que es el país del psicoanálisis, no todos conocemos el psicoanálisis. Pero bueno, me confié en esta profesional que es mi amiga y me mandó ahí y fui a un psicoanalista que no me decía absolutamente nada. O sea, yo llegaba y hablaba y no me decía, vos tenés que hacer esto, aquello, que es lo que uno demanda, respuestas. Sino me decía, Exactamente. ajá, me decía, ujú. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y además le pago por decirme. Puedo decirme más. Claro, 2, 3 sesiones hasta que en un momento dije algo y me dijo, sí, mire, pero usted la primera sesión dijo esto, la segunda sesión dijo esto y ahora dice esto. O sea, ¿qué hacemos? Porque había una repetición ahí de algo. Es que nos vemos la próxima. O sea, ni siquiera me dejó explicarle nada. O sea, ¿por qué? Bueno, el psicoanálisis apunta al hecho de que la verdad, no es el significado de una palabra, sino su posición. Su posición en el discurso tuyo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿es verdad que esto es un vaso? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque es la adecuatio de la res al logos, o sea, la adecuación de la cosa a la palabra. La cosa se adecua con la palabra vaso en nuestro uso. En otro uso, alguien dice, esto es vidrio, ¿es verdad? Sí, pues sí, es verdad también que es vidrio, ¿no? Entonces al psicoanálisis no le importa tanto el significado de las palabras, que es algo social, sino que se repitan o aparezcan en determinadas estructuras señalando una verdad profunda de ese sujeto. Ejemplo, sí, fíjense un ejemplo. Es muy complejo, por eso el psicoanálisis no se puede estudiar así nomás, ¿no? Hay que formarse y transformarse en psicoanalista. Hace poco tengo una paciente que me cuenta su sueño. Ustedes saben que yo atiendo gente de acá, mucha gente del norte y gente de otros países, ¿no? Y este es de acá. Entonces me empieza a contar su sueño y en un determinado momento me dice que estaba en la ciudad de acá del norte caminando por la calle Zaragoza. Ajá. Ajá. Pues es una palabra cualquiera. Sin embargo, en la historia particular de esta paciente, Ara es su hermana. Y estaba en la palabra, pues yo digo, ¿cuál es la asociación que haces con Zaragoza? ¿Zaragoza? Y sale Ara, que es la hermana, y sale Goza, que es el tema del goce, o la manera en que uno desea, Ara o que estaba desea. gozando. Claro. Que quizás ahí había algo que relacionaba a su hermana mayor, que había sido un ejemplo en algunas cuestiones de su vida. Ahora, para otra persona, el decir Zaragoza en el sueño no significa nada, es una ciudad de España. Para esta persona, en su contexto de vida, en su relato, esa palabra es una llave para entender su inconsciente. Que sale de Que sale de ella. y totalmente Pero inconscientemente. yo o sea, quiero que me contestes. Después de estar tú psicoanalizándote, ¿decidiste estudiar psicoanálisis? No, en realidad no. Lo que dije una vez en psicoanálisis, me lo acuerdo siempre, estaba así muy cómodo en diván. Ustedes saben que el psicoanálisis es de diván, no veía a mi analista. Y yo digo, si yo ganara $3 millones, $1 millón, haría otra cosa, ¿no? Y me dice mi analista, ¿y qué haría? Le digo, seguro que no haría lo que haces vos, estar acá escuchando todos los problemas de alguien. ¿En serio? Sí, ¿Y sí. caíste? Sí, fue Me increíble. delató tu inconsciente. Sí, es que en realidad siempre había estado en mí, tanto la capacidad, siempre yo sentí, más allá de que tuve empresas, que fui capitán de barco, que hice un montón de cosas, que lo que realmente tenía que ver con mis aptitudes, no actitudes, sino aptitudes, para lo que yo era apto, mis capacidades, suponte tú, no estaban plenamente en juego en su mejor octava posible en todo lo que yo había hecho antes. sí, Y no encontraba en qué. Te estaba quedando un hueco. Sí, no encontraba en qué. Digo, está bien, soy bueno haciendo esto, soy buen empresario, está bien, sí, todo esto soy bueno. Pintar, he hecho poesía, 500 cosas. Ok, sí, pero esto no toma la totalidad de lo que yo soy y lo expresa en un nivel que yo sienta que es la plenitud, digamos, que es el máximo potencial de eso. No lo encontraba. Eso solo viene con el psicoanálisis. Cuando llego al final de mi análisis. Normalmente las personas no llegan a un fin de análisis. El fin de análisis es cuando 12 años de análisis tuve algo cambia para siempre. Se llama destitución subjetiva. Es donde todas las coordenadas que a ti te hacen ser quien eres se desarraigan
y se acaban. Y todo el modelo que te hace ver el mundo como lo ves, toda esa estructura de prejuicios inconscientes y conscientes, ideales y demás, se atraviesa. Eso se llama atravesamiento del fantasma. Oye. Sales del otro lado como un zombie, más o menos. Y Esa experiencia fue digamos del Básicamente. 100% de tus pacientes, o sea, ¿qué tan posible es llegar a ese punto? Que suena como imposible. Es raro el fin de análisis. Si lo que dices, quieres decir es eso, sí, es algo raro. Y del total de mis pacientes, puedo decirte que hay una persona que ha tenido, ha rondado un fin de análisis, nada más. De todos los que he tenido, que tengo más de 20.000 sesiones, no sé, Claro. miles, realmente miles. Sí, o sea, es que, digo, yo que estoy haciendo este proceso con Fer, yo creo que ya llevamos como 2 años. 2 años más o menos. Y que todo partía de que, Bueno, si yo no tengo nada que imagínate arreglar, a tus 70. no, y tal vez, y quién sabe, ¿verdad? Graduada. Tal vez, y Oye. quién sabe, pero a mí lo que más me fascina de toda la sabiduría que tiene Fer, que nos podemos quedar aquí como 4 horas con la boca abierta, es cómo logras articular todo esto que te va llevando con la astrología. Bien, Porque además yo bien. sé que te dio por ahí un premio en el 2012 en Chile o algo así. Sí, o la lo presentación, expusiste, la sí, en la presentación. Universidad del Pacífico en Chile, sí. Sí, maravilloso. ¿Y Sí. cómo lograste hacer este? Es un Ma- recorrido, volvemos a esto que decías tú del deseo y cómo se fue articulando el deseo, o de hacer pie con las manzanas, ¿no? Lo que te van dando, a mí me daban peras, me daban manzanas, me daban así, ¿cómo hago algo con esto? Un cacho de plástico, un pedazo de... así, bueno, esto lo uso de bandeja, ¿no? Pues son Claro. todos campos diferentes. Mira, allá en el año 2000, o sea, a mis 24 años, que 2000, eso fue en 1985, Tú 86. 2000, no importa. Yo navegaba con los soviéticos en el Mar del Sur, en ese momento era la Unión Soviética, yo era traductor y oficial de enlace dentro de los buques argentinos que trabajaban, dentro de los buques soviéticos que trabajaban en la zona argentina. Entonces, no sé entonces, claro, yo iba con Jung, leía Freud, todo eso me interesaba porque había empezado a estudiar astrología a mis 18 años. De vuelta el deseo es el deseo del otro, porque quien me presenta la astrología es un compañero que estudiaba astrología, que era astrólogo, y un día vamos a jugar un partido a la pelota. En Argentina el fútbol es así, con fútbol y asado son dos cosas mágicas, ¿no? Y teníamos eso, fútbol y asado. Entonces, como estábamos esperando que se hiciera el fuego, qué sé yo, me dice, yo quiero saber cómo es tu carta natal, porque vos sos un tipo raro. Eso, digo, yo tenía 18 años, bueno, nací tal día, bla, bla. Para mí era toda una magia rara, deleznable. O sea, yo no le daba ningún crédito a todas esas cosas, era muy racional, muy capricornio, ¿no? Y claro, mi amigo está 1 hora con su calculadora porque había que hacer todo a mano, levanta el mapa natal, así, me dice, ¿y vos tuviste problemas con tu papá? ¿What? Le digo, no sabían nada. Me dijo, sí, a los 4 años, 4 años, ¿no te pasó algo? Con tu papá, digo, sí, dejé de ver a mi papá a esa edad. Claro, porque es la diferencia de orbe que tenés entre Sol entrando a tu casa 12, que fue cuando lo perdí. Digo, ajá, a ver. Le dije, dame eso, a ver, ¿qué es esto? Explícame un poco. Bueno, este es el mandala, estos son los planetas, lo que yo enseñé ahora, ¿no? Y así, y bueno, y digo, ¿cómo se calcula esto? O sea, yo sabía... Coges un librito que se llama Efemérides. Ajá. Yo sabía navegación astronómica, uno navega usando un sextante y viendo las estrellas, un navegante hace eso. Digo, ¿pero esto qué tiene que ver? Digo, a ver, explícamelo, dame las tablas, miré y dije, ok, y me puse a calcular. Entonces me apasioné con el asunto, me fascinó. Era muy contradictorio para mí, porque no tenía ninguna base científica. Pero ahí lo guardaste por años. Sí, fue lo fui desarrollando, O sea, lo estudié. a la par de ser todo. marinero y de después de ser psicoanalista. Nunca dejé de ser astrólogo, nunca dejé de investigar la astrología. Ya. Lo que pasa es que no me cerraba y ninguna de las explicaciones que había me parecían del todo, porque era un cúmulo de etiquetas. Tú agarras y la luna en Aries es impulsiva, a veces es agresiva, tiende a racionar, son todas etiquetas, ¿verdad? Pero esto es más válido o menos válido de distintas circunstancias. Bueno, todas las personas que tengan luna en Aries sean... No, hay una cualidad constante, pero no se puede simplemente ponerla así. Entonces dije, no me termina de cerrar. Entonces dije, bueno, para entender cómo funciona, tengo que hacer cientos de cartas, tengo que estudiar a los astrólogos árabes, tengo que estudiar a estos, tengo que entender cómo funciona. Entonces, ahí como a los 25 años por ahí dije, debe haber una manera de ordenar todo esto. Ya había leído a Freud, ya había leído a los chinos, ya había hecho meditación, me faltaba hacer psicoanálisis. Dije, debe haber una manera, no sabía cuál. Cuando termino mi análisis y quedo en ese limbo, porque es un limbo que dura unos meses, donde uno no tiene deseo, no desea nada, no quiere nada, no le vale 3 todo, ¿no? Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Esperar la respuesta mágica. Claro, porque ya después de salir de un análisis, yo no pensaba volver a vender cosas, no pensaba volver a tener una empresa, nada. Dije, nada de esto quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé radio.
empecé radio, fue un tránsito muy fuerte y fui convocado para hacer lo de las cartas natales. Entonces yo no hacía astrología, no había hecho nunca astrología para terceros, porque me parecía algo para mi ascendente Capricornio muy, que poco Arriesgado, serio, era sí, muy sí, poco me serio, equivoco, digo, a mí ¿cómo me es pasó astrología? eso. Yo soy ¿Eh? Capricornio, con los Claro. números me pasó eso. Bueno, Necesito pánico. es un Si shock. me equivoco y si le digo algo mal, y si... No, a mí no me era por el lado de la equivocación, lo mío era por el lado de qué poco serio esto, o sea, ¿qué van a pensar la gente de mí? Soy Sí, capitán pero eso es Marcos, parte o de sea, Argentina. O sea, Sí. fuiste Pero no voy a astrólogo de equivocar. closet. fui astrólogo de closet, sí. Astrólogo de closet. Exacto, y salía a los 45 de closet astrológico. Wow. Entonces voy a la radio, sí, fue muy fuerte, porque aparte voy a la radio, ¿cómo voy a hacer esto en vivo, así, en tiempo real, sin preparación, nada? Y fue un boom. Había 200 personas esperándome abajo de la radio cada vez que yo bajaba, o sea, fue un estallido, sí. No, me puse a atender y a dar Consulta. consultas. Me iba súper bien, muy bien, hacía muchas cartas, cobraba muy bien. ¿Y qué pasaba? Que yo decía, bueno, vos tenés esto, te pasas bla, y después al mes volvían, ¿no? Me decían, bueno, pero es que tengo el mismo problema. Yo decía, sí, pues sí, porque te expliqué hace un mes Ese que es el tu problema era problema, ese este, es ¿no? tu problema. Claro, ve y resuélvelo, aquí tienes la receta, ve y haz tu pie, ahí está la receta para hacer el pie. Sí, pero con la receta no como pie. No, ese es un problema tuyo, consíguete tus manzanas y comete tu pie. Bueno, Es el pie, pero no me lo quiero comer. entonces dije, hay algo que no termina de funcionar acá, porque, o sea, es como pasar al lado de un homeless que te dice que tiene hambre y tú le dices, bueno, mira, aquí tienes la receta del pie. Y el otro dice, no me saca el hambre, no me resuelve el tema. Claro. Ahora, yo la veo aquí a Laura y me dice, ¿sabes que tengo ganas de comer algo rico, dulce? Mira, aquí tiene la receta de pie. Claro, ella va a saber hacer el pie y tiene con qué. A ella la información le sirve. A otros la información no le sirve. No es suficiente. Dije, ¿y esto cómo se resuelve? Primero. Segundo, me di cuenta que había un tema que es el hablar, el lenguaje, esto, que estaba involucrado y todas las personas tienen distintos modos. Y demás, dije, claro, esto es la transferencia, la famosa transferencia. Dije, yo de la transferencia no sé nada, de cómo manejar este tema no sé nada, pero venía del psicoanálisis. Dije, acá va a calzar el psicoanálisis. ¿Cómo? ¿Cómo voy a unir el psicoanálisis, Freud, Lacan, ¿sí? Con la astrología? No tienen nada que ver aparentemente. Entonces empecé a hacer un trabajo muy duro sobre ese asunto. Primero hice un duelo que para mí fue un antes y un después. Dije, dejo la astrología porque no me sirve. Ay, no. Eso fue brutal. Sí, durante un año, o sea, fue asumir. O sea, te diste un sabático de la astrología. No, la dejé. Fue asumir, hice el duelo, fue asumir que no iba a servirme para el objetivo que yo tenía, que era ayudar a las personas a resolver sus problemas más profundos. No servía, era un hecho. Digo, así, esto no sirve, lo tengo que dejar. Me dediqué al psicoanálisis, trabajé con el psicoanálisis un buen tiempo, y también atendiendo a una chica que era de Bolivia, fíjate, que tenía muchos problemas porque su fenotipo es boliviana y así, y en Argentina hay grupos que son muy discriminatorios, digamos, hay sectores de la sociedad que discriminan mucho a la gente, ¿no? Como en todos lados. Sí. Tenía problemas psíquicos de valoración, etcétera. Y yo dije, claro, es que su problema no puedo abordarlo con el psicoanálisis convencional de que ella es la responsable de su problemática. Porque acá hay un contenido, un factor social que tengo que tomar en cuenta, que sí pesa. No es ella responsable totalmente de lo que le pasa. La sociedad juega acá. Entonces el psicoanálisis, pues tampoco me sirve totalmente. Necesito otra cosa. Y ahí, bueno, fui a buscar a Foucault, la sociología, Pichon Rivière. Dije, no, acá tengo que tomar otras herramientas. Armo algo nuevo ahí, pero me faltan cosas porque al mismo tiempo hice la carta de esta chica y dije, claro, con esta carta natal, o sea, acá había problemas también. Entonces dije, bueno, tengo que juntar la astrología, el psicoanálisis, la psicología social y claro, también como estoy ordenado en el budismo, también un poco de la psicología transpersonal y el budismo, ¿no? Zen. Y eso me tomó nada más y nada menos que 5 años, Wow. mucho trabajo. Pero ha de haber sido fascinante. Es el día de hoy que es una cosa muy loca, Donde sí. dices, esta cuerda va acá Sí. y esto va por acá. Pero Lo eso- más extraño es que son campos muy disímiles, que aparentemente no tienen nada que ver. Pero que poder hacerlos conversar, Sí, congeniar. y enriquecerse ajá, mutuamente. Y además después usarlos para Sí. ayudar a la No, gente. pero además, o sea, el nivel de profundidad que alcanza. Claro, claro. ¿sí? Exacto. Porque vas yendo cada vez más
justo a donde, Quitando a las- donde va. Sí. Las hojitas de la Sí. alcachofa de una Sí. por Sí. una. No hay límite. En realidad, mi articulación es la columna vertebral topológica de la astrología, donde voy metiendo el campo del psicoanálisis, algunas cosas de la psicología, de la filosofía antigua, occidental y oriental, psicología transpersonal, todo con una aplicación clínica. Es decir, donde te voy a dar y te voy a formar para que tú sepas cómo desde el lenguaje y el discurso ayudar a la persona a que en esos lugares donde hay que ¿cómo le vamos a llamar? Desatornillar. Desatar, claro. Desatar. Desanudar. La palabra análisis quiere decir analuyen, desanudar. Lo que está anudado a través de... Entonces, recién la pude presentar en el 2012 en la Universidad de Chile, en la Universidad del Pacífico, que es la única universidad de psicología transpersonal que hay acá en América, y fue como... No. No había mucha gente, eran como 30 personas, Pero un mérito, fue wow. como dije, wow, esto yo lo intuía a mis 24, 25 años, no puedo creer que finalmente le haya podido dar forma, porque los intentos que ha habido, por ejemplo, Ken Wilber es un psicólogo transpersonal, un teórico chingón, genio, ya está grande, pero que no puede meter en su campo de la conciencia, por ejemplo, a Freud y Lacan. ¿Por qué no? Porque son complejos y la psicología occidental, o mejor dicho, la que tenemos hoy en día, es muy ego psychology, o sea, es de Estados Unidos, es empoderar el ego. Tú tienes el yo. El inconsciente es así, al lado del yo, o sea, el yo es la puntita de un Acuérdate que iceberg. estamos en Spotify, tienes Sí. que escribirlo. Es enorme, la puntita de un iceberg, Sí, sí. el 5%. Todo lo inconsciente está por debajo. Para darte un ejemplo, mira, un día yo estaba en el medio del océano, no estamos hablando de Mar del Sur, veo un iceberg. Y el viento venía de la izquierda, supongan ustedes, y el iceberg venía de la derecha hacia la izquierda, o sea, en contra del viento. Y Sí, se me sí, quedó sí. así. Y dije, ¿what? ¿Cómo que el iceberg navega contra el viento? Fueron unos segundos, ¿no? Rápidamente dije, bueno, claro, obviamente la corriente marina que empuja la parte de abajo del iceberg, que es más grande, está en contra del viento. Entonces es la que lo lleva al iceberg en dirección contraria. Este es el ejemplo medular de lo que significan los problemas que aborda el psicoanálisis. Yo quiero tener una mejor pareja. Yo no quiero sufrir en mis vínculos. Yo quiero sentirme chingón porque supongo aquí la tenemos a Elanet, ¿no? Soy linda, güera, qué sé yo, estoy bien. ¿Por qué no porque tengo problemas de valoración? Supongamos que tú los tuvieras. Entonces dice, si todo el mundo me dice, Jamás. si todo el mundo me dice que tendría que estar recontra contenta, recontra feliz y no sé cuántas cosas y sentirme orgullosa y seductora y no sé qué, porque yo no me siento así. O sea, el yo se queja de algo que está fuera de su control. Ustedes lo van a ver todo el día en terapia, Lo que está debajo del De la- océano. sí, abajo del Exacto, iceberg. es Oye, el Fer, inconsciente. Pero me encantó ese ejemplo, perdón. No, no. Me encantó ese ejemplo porque prácticamente sí. O sea, tú ves la puntita y no te hace, o sea, no es coherente que digas, ¿cómo no se está dando cuenta si todo lo puede ver? Te pasa a ti Pero todo lo el que día. no Sí, estamos verlo, viendo digo. es todo lo que está abajo. Exacto. Y cuando vas a una consulta o viene gente a atenderte, te pregunta a ti o quien sea de ustedes, ¿no? Es que tengo este problema. Y tú dices, pero si es tan evidente que acá no, pero el otro no lo ve ni ahí. Es Claro. complejo. hablando, ¿cómo dijiste que se llamaba desanudar? Analuyen. Bueno, vamos a necesitar que vengas a Ana Luren varias veces porque porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos 1.000.000 de dudas. O sea, vamos Sí, apenas claro. en la primeritita parte de cómo empiezas a descubrir esta parte fascinante de ir uniendo las dos partes, pero quisiéramos llegar como más profundo luego al psicoanálisis y luego lo que estás haciendo ya con los pacientes cuando integras todo. Entonces, ¿cómo ves si aceptas otra invitación? Sí, por supuesto, nuestra va a para- ser un placer para estar volver en con el las Edén. Sebas? No, pues también agradecidísima. Ya tenemos 1 año y medio de estar trabajando juntos y realmente eres un antes y un después de tocar las vidas, mi vida. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. chicas. Gracias. El seguimiento a las redes sociales, la campanita, el like, antes de que se nos olvide. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta el próximo. Bye.